cara en la historia de la ciudad. Este sábado, en el personaje de la semana, en los 1300 de Radio Reloj, de 7:15 a 8 de la mañana, frente al periodismo Caracol, con Ángela María Villegas y la conducción de Ernei Ocampo Cardona. De la semana. El programa periodístico de los sábados en Caracol Pereira. Temas y personajes de actualidad frente al periodismo de Caracol. Conduce Ernei Ocampo Cardona. Caracol, más compañía. Muy buenos días a los oyentes de Caracol. Hoy el personaje de la semana, un personaje muy pero muy particular de la ciudad de Pereira. Y siempre lo he considerado una persona tan particular que la hemos traído en el personaje de la semana. Ha sido mi comentarista habitual en muchos de los noticieros que hemos manejado a través de Reloj, a través del sistema básico, a través del sistema Radio Reloj, porque siempre me ha parecido que es un intelectual, es un académico, es un hombre que ha escrito, pero más que todo eso, ha sido un rebelde. Ha sido un hombre que con toda su inteligencia y con toda su preparación pudo haber ocupado los cargos más importantes que la cultura le pudiera ofrecer a personaje alguno en la ciudad, pero no lo ha hecho precisamente porque ha sido una persona franca, ha sido una persona que siempre ha tenido una visión bien distinta a la que hemos estado acostumbrados en las montoneras a veces que se llegan a esos cargos. Por eso hoy queremos en el personaje de la semana rendirle un homenaje, el de escucharlo, el de hacer una radiografía con el de la ciudad, para que ustedes también tengan más o menos una idea del personaje del que estamos hablando. Silvio Girón Gaviria, escritor, periodista, persona que ha estado muy pero muy vinculado al tema de las letras, una persona que ha estado también muy vinculado al tema de desarrollo de la ciudad. Con él va a ser hoy nuestro personaje de la semana de Caracol, y lo tenemos hoy como personaje de la semana con la dirección de Ernei Ocampo Cardona, en la parte periodística Ángela María Villegas, y en la parte técnica Francisco Mascuales. Bienvenidos al personaje de la semana de Caracol. Silvio, buenos días. Buenos días, Ernei. ¿Cómo ha estado? Pues un tipo con la edad mía pues no puede estar supremamente bien, pero ahí estoy resistiendo y oponiéndome a que me lleven como a demorarme un poquito más. Oye, hablar de la edad, estamos hablando de cuántos años, Silvio. Yo cumplí 75 años. ¿En la plenitud? En la plenitud. Mire, tengo un amigo que también es mi comentarista habitual de los noticieros, el caso del doctor Gobernal Mejía Córdoba, tiene 92. Y usted lo escucha que está igual como usted, y usted tiene 75. Sí, usted está empezando además, la experiencia es algo maravilloso. Sí, la diferencia entre Juvenal y yo es de pronto que él tiene mucha plata y yo no la tengo. Silvio, para comenzar, háblenos un poco a los oyentes. ¿Quién es Silvio Girón? ¿De qué familia viene? ¿En dónde nació? ¿En dónde vio la luz por primera vez? ¿Quiénes fueron sus padres y quiénes fueron sus hermanos? Háblenos un poco de la vida de Silvio Girón. Bueno, pues en estos días que tuve que estar en el hospital por una emergencia, pues me preguntaron que dónde había nacido. Y dije, pues mis primeras luces las vi en Pereira, y creo que las últimas también, porque este guardapaso que me acaba de dar el corazón, pues puede que me vaya a llevar, y lamento mucho eso. Entonces yo nací en Pereira. Mi padre era un relojero muy importante, tuvo la mejor joyería de Pereira. Nosotros nos criamos en un hogar más o menos acomodado. Mi padre era de los pocos que tenían una radiola en la casa, que era un lujo. Tenía un piano de cola, y ahí trató infructuosamente de que mi hermana aprendiera a tocar esa cosa, pero ella jamás fue capaz. Yo no sé qué pasaría con ese piano. Ese piano organizaba veladas los viernes, iban cantantes, iban músicos, se bailaba al son de ese piano. Se hacían unas parrandas muy buenas, porque a mi padre le gustaba divertirse, era un hombre muy intelectual, era un hombre que trató de volverse culto a última hora, que consiguió platica y que después, pues por circunstancias de la vida las perdió. ¿Cuál era el nombre de él? Plinio Girón Giraldo. Plinio. ¿Su señora madre? Evangelina Gaviria. ¿Sus hermanos? Pues tengo varios, ¿no? Edgar murió, Hernán murió, hay unos que ya han muerto y hay otros que son más vivos. Recuerden los nombres de algunos de ellos, así tan amables. De los que murieron. De toda su familia, así tan amables, de todos sus hermanos. Pues son Hernán,
Hernán ya murió, Hernando, Edgar, Omar, Humberto, Diego. Hombres a la lata. Sí, hubo 2 mujeres, Olga y Livia. Livia ya murió también, murió en Estados Unidos. Acérquese al local 42, edificio Diario de los... Siempre el programa, pues a usted se le reconoce toda esa sabiduría y esa forma de escribir y le reconocen todo, pero de todas maneras consideran que es un viejo, utilizando el término viejo cariñosamente, cascarrabias. ¿Por qué le dan esos ataques como de rabia, Silvio, que la gente lo caracteriza por eso? No, es que el sistema paisa de hablar, la forma como uno habla, la gente supone que es que está bravo, pero no es así. Es una forma paisada de uno reverirle, porque a mí nunca me han cogido, yo nunca he tratado mal a nadie, nunca le he buscado pelea a nadie, no he formado conflictos en los lugares en que he trabajado, yo jamás he formado una huelga, pero cuando dicen que me van a trabajar, no va a traer a ese tipo para acá porque revoluciona esto. Yo jamás he revolucionado nada. Me tienen por inteligente, pero mi mamá me decía que ella no creía que yo fuera inteligente, antes me consideraba muy bruto porque no era capaz de conseguir trabajo. Silvio, ¿usted fue comunista alguna vez? Nunca vivió como, además con todo el respeto de quienes seguramente nos escuchan, entre comillas, el sarampión que todo el mundo vivió. A ver, puede que sí, pero pues comunista no lo he sido, no lo he sido, socialista. He sido un tipo de izquierda, me gusta la izquierda, considero que el mundo tiene que orientarse hacia la izquierda porque de pronto la derecha ya quemó sus posibilidades y lo estamos viendo en este momento con ese capitalismo salvaje que está acabando con el ser humano y con el pobre. En este momento se trata de acabar con el pobre no tiene derecho a nada, no tiene derecho a la salud, no tiene derecho a nada y se tiene que morir porque si no dispone de dinero no va a haber atención. Pero hace 2000 años se decía lo mismo, mire lo que vino la doctrina social de nuestro Señor Jesucristo, y si mira 200 años atrás, cuando apareció el mercantilismo, que fue la etapa anterior a lo que fue el capitalismo, también se decía exactamente lo mismo, y ahí está. Pero hay que mirar una cosa, Ernei, el capitalismo ha financiado a los comunistas. Los banqueros le daban plata a Marx, ¿usted sabía eso? Rothschild, que fue el primer banquero, un judío que fue el primer banquero que existió, que le prestaba plata a los nobles y los países vivían hipotecados a él, ese tipo le daba plata a Marx. Siga con sus investigaciones. Además, los países capitalistas apoyaron a Marx y apoyaron a Lenin. A Lenin lo trajeron, estaba exilado y lo trajeron a que hiciera la revolución con el fin de que acabara con los zares, para luego entrar ellos a dominar esos mercados. Fue lo mismo que hicieron los ingleses con Bolívar, lo apoyaron, pero para acabar con España y apoderarse de estos mercados. O sea, siempre ha habido una intención mercantilista en todo eso, es sorprendente. 72 años no es mucho para vivir, pero 75. Bueno, pero es que los 3 primeros años es poco lo que se hace. Silvia, en 75 años pues no es mucho, pero de todas maneras pasan muchas cosas. De toda esa época, hablando un poquito como de política y de economía, ¿cuál recuerda con más agrado y cuál cree que ha sido como la más crítica y la más difícil para vivir? A ver, cuando yo nací en 1929, yo me encontré un pueblo muy bello. Era un pueblo hermoso, pequeño, no iba de la carrera primera, iba a la 10 o a la 9. Ahí terminaba, lo demás eran fincas. Y de la calle primera a la 40 y pico. Ahí terminaba Pereira, y era una ciudad muy dinámica, era una ciudad hermosa, tenía calles empedradas, pero primorosamente empedradas, y yo recuerdo una ciudad muy amable donde todos se conocían. Uno veía a don Tiberio Izaza, el papá de Emiliano Izaza, lo veía arriando unas vacas para el potrero que quedaba en la octava con cesta. Ahí terminaba prácticamente la carrera octava y empezaban unas mangas y él soltaba las vacas ahí, después venían y las recogían. O sea, don Tiberio Izaza arriaba sus vacas a la manga. A ver, me decía alguna vez, porque además tuve el privilegio de ser amigo del doctor Emiliano Izaza Nao, alguna vez sentado con él departiendo, porque era sumamente agradable, nos decía que don Tiberio los ponía a machacar barro porque tenían como una especie de tejar por la romería. Sí, seguramente que sí. Pues yo en realidad estaba muy niño, pero sí recuerdo que mi mamá decía, deben ser las 4 porque ahí va don Tiberio con las vacas para el potrero. Entonces, mire que había unas casas muy grandes con unos patios inmensos donde había 25 o 30 gallinas. Ese hogar tenía carne, tenía huevos, traían la vaca y lo ordeñaban en la puerta.
en la puerta de la calle se ordeñaba la vaca, entonces tenían leche. Había una industria que desapareció, eso desapareció ya con el auge de las grandes cadenas, de las grandes fábricas, de las entidades lecheras. Entonces esa economía casera, que valía muy poquito, que era muy económica, esa economía desapareció. Silvio, esa economía desapareció y surgieron las grandes cadenas. ¿Usted recuerda eso con tristeza o le alegra? De todas maneras, ¿le parece como válido que eso exista ahora? Usted que ha recorrido las calles de Pereira en bicicleta siempre, inclusive hasta hace poquito que se la robaron. No. ¿O qué fue lo que le pasó en su bicicleta? Que tuve un accidente y resolví que ya estaba muy viejo y estaba perdiendo los reflejos. ¿Y en qué se está transportando? Ahora me estoy transportando en bus. Bueno, Silvio, de todas maneras, usted ha recorrido todas esas calles en bicicleta. ¿Usted cree que ahora es mejor o todavía añora el arreo de las vacas del señor Izaza? No, porque había un ambiente muy familiar y todos se conocían. A mí me causó un impacto terrible el primer asesinato en Pereira, que fue el de don Jesús, de un señor Paneso, que era hijo natural de don Jesús Paneso, y lo mató el hermano. Entonces eso a mí me causó un impacto de niño terrible, porque yo nunca había visto la muerte y estuve todo preocupado un poco de días con eso. También vi cuando le dieron bala a un hermano de Jorge Grisales ahí en la puerta de la Balvanera, porque mi casa quedaba a la media cuadra de la Balvanera y desde el balcón se veía exactamente, y el tipo con un cuchillo y la policía dándole bala. Entonces esas son cosas que a mí me impactaron mucho, pero era una ciudad muy pacífica. Era una ciudad muy buena, había unos mendigos que eran unos tipos folclóricos y a los que todo el mundo le daba comida. Usted sí sabe que Guspelao era la mandadera de los ricos y no se robaba un centavo. El mismo loco Jaramillo del diario, cuando alguien no le pagaba, mandaba a Guspelao a que le cobrara y ella se sentaba. Bueno, doctor, vengo por la plata, y se sentaba. No, pero ahora no tengo. Bueno, yo espero. Entonces con ella ahí, tal cual, le tenía que pagar y le llevaba la plata al loco y el loco le daba 50 centavos o le daba un peso. A ver, Silvio, retomemos un poco sobre este personaje de la semana con Silvio Cirón Gaviria. Silvio, háblenos un poco, usted nació en 1929, háblenos un poco de lo que recuerda de la ciudad, a qué escuela asistió, cómo era la educación, quiénes eran los personajes de la época y a quiénes de los que hoy se habla tuvo la oportunidad de conocer y qué nos puede contar de ellos. Sí, yo asistí a la escuela Ricaute, se llamaba Ricaute, quedaba en lo que es la 14, donde funciona ahora la normal mixta. Ahí quedaba esa escuela. También estudié en el Instituto Caldas con don Juan Suárez. Ahí hice el bachillerato en el Instituto Caldas. Me echó de Gracias Cardona porque me puso una tarea y yo ¿Tuvo entonces la oportunidad de conocer a don Gracias Cardona? Sí, lo conocí. ¿Cómo era? Era muy irascible y era muy rígido. Y entre otras cosas me preguntó que si yo había hecho una tarea sobre la luna y yo me podía inventarla con un cuaderno en la mano porque no la había hecho. Yo de pronto tenía facilidad para inventar y entonces yo me puse y él se fue viniendo y me quitó el cuaderno y vio que eso estaba en blanco y me castigó y prácticamente me echó del colegio. Por eso. ¿Qué otros personajes y en qué otros sitios estuvo? Sí, yo estuve en esos colegios, yo ya después con mi padre ya en la joyería de mi padre, pues ya me volví joyero y luego me dio tenía la goma de escribir y había guardado unos cuentos que yo no me hice ninguna ilusión sobre esos cuentos, pero un español que se llamaba Enrique Gutiérrez Simón, que me conoció en Cali, alguna vez leyó esos cuentos y le preguntaron de qué opinaba, dijo que era lo mejor que había leído en Colombia. A mí me pareció pues como una exageración del peninsular, pero fue mi amigo y ha sido mi editor y me editó 2 libros y gracias a él pude incursionar en la literatura porque mi literatura no me ha gustado. Mi literatura es una literatura social que pretende reflejar el lado menos amable de la sociedad. Entonces no ha gustado ese tipo de literatura, como que le presenten ante los ojos a la gente lo que está ocurriendo a su alrededor. Uno es hijo de su siglo, uno no puede estar ajeno a lo que ocurre a su lado. A mí me sorprende que los escritores colombianos no tengan una identidad colombiana, que usted lee un cuento de un colombiano y puede ser europeo, puede ser inglés, pero no es colombiano. Entonces el pueblo, la esencia de esa gente está ausente de esa literatura y yo me propuse hacer eso. Y entonces esa literatura no ha gustado. Cuando salió mi primer libro dijeron que era literatura de alcantarilla. ¿Era cuál libro? ¿Cuál fue su primer libro? Mi primer libro fue Las órbitas vacías. Entre otras cosas
yo empecé haciendo unos relatos de prostitución, de ambiente bajo, que incluso Héctor Escobar alguna vez dijo que, y fue muy gracioso porque dijo que a mí no había necesidad de leerme, que no era sino irse para la galería a ver pasar prostitutas, bobos, maleantes, y que ahí estaba mi literatura, que no había necesidad de leerlo. Pero resulta que ahora veo que Gustavo Colorado Grisales, 30 años después, hace más o menos lo mismo, publica un libro con unos temas ya más actualizados, está el viaducto, está esto, pero en esencia los mismos conflictos sociales, y el hombre tiene un éxito excelente. En cambio a mí me calificaron de literatura de alcantarilla y no le dieron ninguna importancia. Tal vez porque en esa época hablar de esos temas era un poquito más cuestionado. No les gustó y además han querido mantener una imagen de Pereira que de pronto no es la de la realidad. Es una ciudad, yo la amo. Alguna vez expresé unas opiniones sobre Pereira en un congreso de escritores y Manuel Zapato Olivella me dijo: vos tenés que amar mucho a esta ciudad cuando sos capaz de decir lo que dije. Y si ahora lo pusieran a escribir a Pereira, ¿cómo lo haría, Cecilio? A ver, yo pienso que la historia de Pereira no se ha escrito. La verdadera historia de Pereira de pronto la tiene en la cabeza Miguel Álvarez de los Ríos. Ese hombre debería de ser el que escribiera la historia de Pereira porque lo conoce todo y tiene una memoria fabulosa y escribe supremamente bien. Esa historia de Pereira, porque yo soy partidario, y alguien una vez también Julio Sánchez lo dijo, de coger todos esos libros de historia que están ahí, incluido el mío, todos, y refundirlos en un solo libro, entresacando lo que verdaderamente ha sido Pereira. Eso ha sido una ciudad maravillosa, de un progreso sorprendente. Es una ciudad que quemó etapas, pero es una ciudad también donde se dan unas injusticias y donde se dan unas cosas terribles que de pronto no les gusta que se mencionen, pero que existen. Seguramente hablar de cómo entró, pero no tiene la gracia que podría ser si nos cuenta cómo salió. ¿Cómo salió de la biblioteca, cómo salió del pueblo y cómo salió de la tarde? Porque yo soy un tipo, mi mamá tiene razón, yo soy muy bruto. A mí me querían sacar de la biblioteca para darle el puesto a un personaje que yo admiro, a un escritor muy bueno aquí de la élite, y entonces se pensó en echarme, pero alguien dijo: no, ese no hay necesidad de echarlo, sáquele la piedra y se renuncia. Y efectivamente me pusieron una cascarita, me pusieron a Saúl Sánchez Toro a dirigir eso. Saúl Sánchez Toro elaboró un plan de trabajo muy bien hecho, en el cual yo ya no era el director, sino que de director pasaba a ser asistente de no sé qué, de lectores o no sé qué. Entonces yo me sentí rebajado y escribí una carta de renuncia ahí mismo y se la mandé a Gustavo Orozco. En tales términos, de pronto le decía yo que no acepto el puesto que usted me ofrece como un humillante premio de consolación. Entonces le digo, yo no tenía más remedio que aceptar esa renuncia. Entonces me fui para la calle, perdí jubilación. En este momento estaría con una jubilación y yo la perdí. En ese momento, oye, yo he sido un tipo irreflexivo que no mide los alcances de las cosas que hago. ¿Qué le pasó en el pueblo con Miguel Álvarez de los Ríos? Miguel Álvarez me llevó al pueblo, me llevó como jefe de redacción, estuve allá y luego me hizo echar. Me sacaron la piedra. ¿Cómo le sacó la piedra? No. Miguel se molestó porque es que yo de pronto tenía unos gestos de independencia y hacía lo que yo creía que debería de hacer. ¿Le sacó la chispa? Siempre buscando, porque yo siempre creí que uno trabajando bien no necesitaba la embellia del patrón, que desempeñe bien su trabajo y usted tiene su puesto asegurado. Estaba equivocado, no es así. Entonces, de pronto a los medios o a los dueños de medios no les interesa tanto la persona independiente como uno que está diciendo verdades, sino que de pronto les interesa es otra cosa y entonces se va. Además, en el caso de la tarde, en este instante no recuerdo por qué pudo haber salido, pero le recuerdo a los oyentes que cuando fue nombrado el doctor Juvenal Mejía Córdoba, director de la tarde, como se dice vulgarmente, yo fui el que le lagarteé para que metiera a Silvio allí. Le lagarteé el puesto para que metiera a Silvio allí. Después me di cuenta que Silvio se había ido. Sí, el Juvenal me metió y además me dio una tarea muy molesta, que era la de... se fue también, ¿no? La de cambiar titulares, entonces de pronto encontré yo en una noticia que se arregló el Otún. ¿Qué es eso, hombre? Quita esa pendejada, póngale el Otún siempre el pánico.
y ese periodista, un costeño, dijo que era persecución, me llevó ante la gerencia, me formaron unos problemas tan horribles que yo le dije a Juvenal, le dije, doctor, yo no aguanto, yo me voy. Entonces me regañó, se me enojó, y a los poquitos días se fue él. Sí, porque había un aviso de varios millones de pesos para la página donde iban los editoriales. Ahora los editoriales ya los tiraron para cualquier parte, pero en la página tercera, segunda y tercera eran para los editoriales. Entonces le metieron un aviso de 3 millones y tiraron la página editorial para otra parte. Entonces les digo muy dignamente, le digo, ustedes son unos comerciantes. Entonces yo me voy porque no tengo nada que hacer aquí, y renunció. A ver, Silvio, aprovechémoslo otra vez además para que tratemos de retomar el tema de personajes. Cuéntenos, háblenos de personajes, háblenos un poco de personajes de la ciudad, esa ciudad de portones abiertas y de calles empedradas, como decía el maestro Luis Carlos González. Sí, donde incluso había unos había unos noticieros que se llevaban toda una hora hablando del muerto, del asesinato y todos los detalles, y el portón estaba entreabierto y él estaba en decúbito dorsal y lo encontraron y empezaron, y entonces se iba el noticiero en eso, y el diario circulaba, el muchacho que lo vendía decía el diario con el muerto de hoy, o el diario con la gran tragedia. Algunas veces el diario lo cogía el tipo y buscaba la tragedia y le decía, hola, pero aquí no hay ninguna tragedia. Y no, la tragedia es vender ese pasquín, decía el muchacho. Hay una anécdota muy buena, que es que el loco Jaramillo tenía afonía. Entonces llamó un muchacho y no podía ir a ver el periódico, como había salido. Le digo, anda aquí y me compras el periódico, el diario. Y no, a mí también me da pena comprar el periódico. Pero yo creo que le da. Hay otros personajes de la ciudad, el caso de don Gonzalo Vallejo, el caso del maestro Rodrigo Arenas Bentancur, su vinculación con la ciudad de Pereira, de Roa Martínez, en fin, de personajes de la vida. ¿Qué nos recuerda de ellos? Además, cómo era la séptima y la octava y el sector de la galería, cómo era una Navidad y cómo eran unas fiestas en Pereira. No, el sector de la galería era de una animación tremenda y había de todo, pero pues en una ciudad en ebullición donde ya empiezan a llegar prostitutas, empiezan a llegar ladrones, pero entonces esos son unos cambios inevitables. Los personajes pues eran don Gonzalo, que él no fue muy afecto a mí, yo no le gustaba mucho. No tuve mucha relación con él, aunque a veces lo entrevisté, algunas veces lo entrevisté cuando yo era director del noticiero Todelar, pero el personaje que yo recuerdo, que es al que más le debo, se llamaba Uriel Londoño, y era un negrito sin ninguna presencia, y eso a él lo mantenía apabullado, el ser de una inteligencia descomunal y tener una presencia que pues para nadie. Le decía, ahí está el periodista Uriel Londoño. Entonces, lo veían, ¿dónde está el periodista? No, ahí es él. Ah, ¿sos vos? Seguí pues. Era de una inteligencia descomunal. El tipo se fue para Bogotá, hizo historia en Bogotá, incluso fue de los primeros que recibió la tarjeta de periodista profesional al lado de Gerard Restrepo. Recibió la tarjeta profesional al lado, él era la tarjeta profesional como 27, era de un talento, titulaba maravillosamente, alguna vez en el Bogotano sacó un titular que decía, el Intra, un antro. Oye, era de una, y yo le aprendí lo poco que yo haya aprendido de periodismo y el humor, yo se lo robé a él, hizo una cantidad de chistes que yo después me los apropié y me los robé. Entonces yo amé a ese hombre, que fue el que me inculcó, porque nació periodista, no necesitó estudiar, ese hombre no necesitó nada, era un periodista nato. ¿Y ya se murió? Murió en Bogotá, sí, parece que en un atraco lo golpearon, él quedó resentido y ya quedó como medio chiflado, y alguna vez por allá no sé, buscó y lo mataron, y después dijeron que lo había matado un carro. Pero era de un periodista, fue el primer periodista pagado que tuvo Pereira, fue periodista del Imparcial, y de don Ricardo Ilián Botero, él era el periodista que le elaboraba eso y que le pagaban, porque a nosotros no nos pagaban, nosotros éramos ahí metiches. Yo era un escritor que había visto que en el periodismo de pronto podía decir las cosas que no podía decir en la literatura. Entonces yo regalaba mi trabajo, en el Imparcial pues nunca nos pagaron, a pesar de que tenía columnas, pero él sí era pago, y se lo llevaron para Bogotá,
y ella estuvo y ella murió y ella dejó hijos. Usted que ha hecho parte de la historia del periodismo en Pereira, ¿cuál ha sido la noticia más grata que usted recuerde que haya podido hacer parte pues como de ella o entregarla, y la noticia pues más ingrata también? A ver, noticias ingratas hubieron muchos, noticias gratas pues de pronto el jugo que se le sacaba a una situación. Yo creo que la noticia más grata fue una que elaboramos con el negro, con Uriel, elaboramos, no teníamos, había que hacer la página judicial y no había tema, entonces nos inventamos un muerto, entonces, y lo tituló él, muere, resucita y saca plana a los que lo velaban. Entonces inventamos toda una historia que le había dado catalepsia y que lo estaban velando cuando el tipo despertó y se levantó y la gente corriendo y que sacó un machete y corrió a todo el mundo atrás, y eso lo reprodujo El Tiempo, lo reprodujo El Espectador. Eso circuló en todo el país, esa noticia. También inventamos una antes de los viajes a la luna, de que a un indio le habían vendido un tiquete para la luna. He comprado un tiquete y elaboramos toda una fantasía, lo Julio Verne, y esas eran unas noticias mentirosas que en esa época se podían y que causaban un impacto tremendo. Aguas y aguas de Pereira. ¿Y qué perfil nos puede hacer de un personaje de la altura como el maestro Luis Carlos González? No, Luis Carlos González es el hombre más grande que tal vez ha dado Pereira. A mí me parece que sobre Luis Carlos, a pesar de, o sea, hay que entender muy bien, fue un hombre muy celebrado, fue aceptado, él era un hombre de izquierda. Él no era un conservador, él tenía y además tenía como una mentalidad marxista, porque en Arápolis dice, es un niño gamín, y entonces dice, esperando el alba roja, que desde la infancia espero, como esperan los tres clavos del maestro. Ese es un bambuco de Luis Carlos. Él era un contestatario. Él tiene otro poema donde dice que solo me agrada lo que al yo divierte, mi copa de placer tener servida, preferir las preguntas de la vida a todas las respuestas de la muerte. Era filosófico. Él no creía. Él no creía. Él se burlaba de las fiestas religiosas. Y me daba la sensación que él era como anticlerical, ¿no? Más bien, él tiraba más bien a ser anticlerical, porque dice, en un poema dice, sobre cerdosos pechos de bandido tu cruz que llora de vergüenza vieras, le dice a Jesucristo. Él admiraba mucho a Jesucristo, pero un Jesucristo diferente, no el Jesucristo que se adora en las iglesias, sino otro tipo de Jesucristo. Y entonces dice, y te veo luchando por arrancarte del madero, rebelde como yo, mi pobre Cristo. Él era un contestatario, él no era un clerical. Recuerdo que Darío Castrillón, el monseñor, alguna vez le dijo que él estaba solicitando un poema a la Virgen, y que él sí estaba seguro que el día que le hicieron el homenaje, y entonces Darío Castrillón le dijo eso, yo estoy solicitándole al maestro que me haga un poema a la Virgen, y yo sé que él me lo va a hacer. Esa tarde se murió, prefirió más bien no hacerlo. Su obra no ha sido analizada en la forma que se debe. Es una obra grandiosa, y los poetas que han dicho que era un poeta veredal nunca lo leyeron. Son de esos dómines que hay en Pereira que se las tiran de muchas cosas, pero que nunca serán capaces de escribir algo como lo hizo él. Era un hombre del pueblo también, pero no era un inculto, era muy culto, era muy grande. ¿Usted también es anticlerical, Silvio? A ver, no propiamente anticlerical, lo que pasa es que no he sido rezandero, yo no sé, yo de pronto en eso sí he sido más bien indiferente. Tengo el convencimiento de que, como decía Amado Nervo, que después de la muerte ya no hay más que silencio. Es como cuando un bombillo se apaga. Silvio, ¿a qué le teme? En este momento, con 75 años de edad, yo ya no le temo a nada, porque sé que tengo 4 o 5 años de vida, si acaso. Entonces, yo ya la muerte, ya la espero, es inevitable, no nada puedo hacer contra ella. Tuve un percance y creí que me iba a morir, pero ahí me recuperé. Ayer me vio Julio Sánchez y me dijo que no tenía nada, que tenía pulso de atleta. Esa angustia existencial del hombre, ¿cómo la vive un hombre como Silvio Girón? El problema es que uno tiene que estarse consiguiendo la subsistencia todos los días. Entonces yo tengo algunos, yo me consigo platica, yo casi diría que gano mucha plata, pero entonces tengo una obligación, tengo un hijo, ya he sacado 2 profesionales y tengo otro que sale este año de la universidad, y me queda uno que es músico, que es violinista.
Entonces, yo hoy en día, un hombre con 75 años que todavía sostiene una familia y que tiene que llevar la comida porque si no la lleva no comen. Entonces, mi situación eso tal vez de pronto es el estresamiento que uno mantiene, esa lucha por la sobrevivencia y además con una cantidad de servicios públicos casi impagables, casi que te deja uno de comer para sustentarlos. Silvia, ahora que usted toca ese tema del rebusque, pues hay veces uno lo ve a usted haciendo rifas de cuadros que usted ha tenido y que ha conseguido en el transcurso de su vida, o rifando libros que tienen pues muchísima importancia para usted en la parte como afectiva. No le da como mucha tristeza salir de eso para irlo a cambiar tal vez por un mercado, o uno va... Pero es inevitable porque uno tiene que comer. Uno no puede dejar la comida de lado porque entonces se muere. Además, en este momento yo estoy haciendo una rifa porque voy a editar un libro, una novela que quiero editar y ya me la están haciendo. Entonces, tengo... Ellos de pronto se dispersan entre ellos y de pronto hay un directivo, hay un señor que dice, yo escribí unos poemas cuando tenía 4 años. No, le editamos el libro y le traen, lo echan sin medir la calidad. Los gobernantes editan libros sin medir la calidad de esos libros, sin someterlos a un tamiz, a alguien. Hombre, vos que entendés, leerte este libro y decime si vale la pena. Para Silvio Girón, ¿qué es la vida y qué es la muerte? Ambicionales, trascienden los hijos y de pronto trascienden su obra literaria, aunque las obras literarias también se mueren. Entonces, yo de pronto a veces, ahora que voy a editar esa novela, me ponía a pensar, ¿valdrá la pena? Está muy cerca a la muerte, y ahora que Hermín le hace esa pregunta sobre la muerte. O dentro de 2 o 3 años, pero se va a morir. No va a ser semilla, no se va a quedar ahí. Entonces, y la muerte es como una liberación de pronto. Es como dejar de joder tanto en la vida. ¿Cómo quisiera que lo recordaran si alguna vez llegara a faltar? Pues como he sido, pero de pronto pues hay una imagen un poco falsa respecto a mí. No hable con ese tipo, que ese tipo lo desafía a pelear ahí. Era la misma imagen que le crearon a Benjamín Ángel Maya. Ángel Maya no era eso. Y no peleaba con nadie, era un viejo hosco, el gruñón, no gustaba de los periodistas, no gustaba de la publicidad, pero era un gran escritor. Ese libro de él, yo no sé por qué no hemos valorado ese libro, El río corre hacia atrás, que es una obra extraordinaria, que puede estar al lado de La vorágine y al lado de Risaralda. Mire, en estos días yo leí a Bernardo Arias Trujillo, que escritor tan extraordinario. ¿Por qué no hemos valorado a Arias Trujillo? Sabemos que hizo la novela Risaralda. Esa novela Risaralda es hermana de La vorágine, es una gran novela, y en Bogotá la volvieron pedazos. Klein y esos humoristas, los bogotanos, para los cuales aquí no hay nada. En estos días dijeron que la única literatura válida que había en Colombia era la costeña. Entonces lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo en el Valle, para los bogotanos no vale nada. Y si pudiera regresar, ¿cómo le gustaría encontrar esta sociedad o esta ciudad? Una sociedad justa, que es posible, hombre. Yo no sé por qué el egoísmo nos ha llevado a ese afán de dinero, a esa mercantilización tan espantosa, a esa deshumanización. Hombre, que haya justicia. Y uno no necesita nada, uno no necesita y no comer, tener acceso a la educación, a la salud y tener vivienda, no necesita más. ¿Para qué plata? ¿Cuántos libros ha escrito y cuántos ha vendido? Bueno, no, yo los he vendido todos porque yo mismo los vendo. El libro he escrito 7 o 8, y saco folleticos por ahí también para vender a 2 o 3 mil pesitos, pero ahora sí ya ese libro es entre otras cosas, es una historia de pronto un poco sentimental, un poco triste, de una campesina que es escultora, de una campesina que es una artista nata, pero no aprende a leer por sus propios medios y llega a la ciudad y se tiene que prostituir para lograr sus estudios y finalmente no triunfa.
ella quería triunfar, no triunfa, y cae en manos de unos mafiosos que empiezan a explotarla y ella empieza a hacer cerámicas y a hacer cuadros que rellenaba de coca para pasar al exterior, y la colombiana triunfando en el exterior con una obra que era utilizada por los narcos para pasar la droga. Y esa es la historia. Pues Silvio, simplemente el de agradecerle, el de haber estado con nosotros, el de poder recordar, y seguramente sería lleno pero de muchas más anécdotas, un hombre como Silvio Girón, que durante sus 75 años le ha tocado ver la ciudad en todas sus facetas. Le queremos agradecer el de haber estado con nosotros, Silvio. Yo también le agradezco a Sterney y a Caracol pues esta oportunidad de que me llamen. Silvio, ¿qué mensaje como reflexión en este personaje de la semana le quiere dejar a nuestros oyentes? A los oyentes, pues el mensaje de que sigan luchando por lograr sus reivindicaciones, porque ningún político se las va a dar. A los periodistas, que respeten la profesión, que sean dignos de la profesión, y que un periodista que se vende no vale nada. Entonces, que procuren ser lo más dignos posible dentro de un medio que los está también acogotando y que les está exigiendo unas normas de conducta que de pronto no son las mejores, pero se puede de pronto hacer esguinces por ahí, decir cositas. A Silvio Girón, nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros hoy en el personaje de la semana, haciendo una radiografía de ciudad, haciendo una radiografía del perfil de un hombre que durante todos estos años ha estado muy vinculado a la literatura, ha estado muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la actividad en la ciudad. Además es un hombre que ha estado también muy de cerca sobre muchos de los temas sociales que han agobiado especialmente al municipio de Dos Quebradas. A él una vez más nuestro agradecimiento, con la dirección de Ernei Ocampo Cardona, la parte periodística Ángela María Villegas, en la parte técnica Francisco Pascuales. Los queremos convocar el próximo sábado a otro tema de interés en el personaje de la semana de Caracol. Hasta el próximo sábado y buenos días. El personaje de la semana. El programa periodístico de los sábados en Caracol Pereira. Temas y personajes de actualidad frente al periodismo de Caracol. Conduce Ernei Ocampo Cardona. Caracol.